sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará. Luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que un cambio tendremos. Con María Corina vamos juntos a... Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es un enorme placer, un gran honor compartir estos minutos con ustedes hoy, martes 11 de febrero de 2020. Y le estoy diciendo aquí a mi gran amiga y mi invitada de lujo, Mirla Pérez, que a mí me encanta llegar a RCR porque aquí uno se consigue gente honorable, gente buena, gente que es un ejemplo, un referente para Venezuela. Entrábamos nosotras dos y salía la doctora Marbon León y Perkins Rocha. Esa es la Venezuela de trabajo, de decencia, de estudio, de formación, de entrega, de ganas de hacer las cosas bien. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción de nuestro programa, Catherine Manzano, Justo Navarro y María Alexandra Nogales. En el control, César Arteaga. Y acabamos de escuchar a Euler Guillén, cantautor venezolano, gran amigo, a quien, como todos los martes, le envío un gran saludo. Gracias a quienes se conectan con nosotros por las redes sociales, Periscope e Instagram, que acabo de saludar, y por supuesto por las redes de RCR, en Twitter, @RCR750, por nuestras redes, @20Venezuela, María Corina Ya, @Prensa MCM. Y a ti, Mirla, como siempre, un gran placer tenerte aquí. Ustedes la conocen. Yo cada vez que puedo me la traigo porque es raro que la tengamos por Caracas. Vive dando recorridos, brincos por toda Venezuela, escuchando, entendiendo, procesando, interpretando y haciéndonos a todos tener siempre los pies muy bien puestos sobre la tierra, sobre la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Mirla es profesora de la Universidad Central de Venezuela, pero además es analista político, es parte del equipo de investigación. En el caso de ella, su área de procesos, su especialidad en el área de procesos totalitarios del Centro de Investigaciones Populares, donde nuestro gran amigo, el padre Alejandro Moreno, dejó una huella indeleble. Qué falta nos hace. Se acaba de cumplir un mes de su partida. Pero bueno, está muy, muy presente en el corazón y yo sé que desde el cielo está continuando su trabajo por su país, Venezuela. Mirla acaba de llegar del Oriente. Estuvieron en Sucre, en el estado de Sucre, mi adorado y hermosísimo estado de Sucre, destruido por esta tragedia que ha ocupado Venezuela. Y yo quiero que hablemos contigo, Mirla, sobre qué está pasando realmente hoy en el país, no solo en Oriente, empecemos por allí. Alexander Campos, que es parte también del equipo de investigación del Centro de Investigaciones Populares, tuiteaba esta mañana y yo lo usé como base para invitarlos a todos a escucharnos esta conversación contigo hoy, lo siguiente. Alexander dice así: nota de campo. Un niño de la calle me dice: a las 11 nos encaletamos en las alcantarillas todos. ¿Por qué? A esa hora sale el FAES a cazarnos. Nos matan porque no nos quieren ver en las calles. Niños en revolución, vulnerabilidad absoluta. Esta es la realidad, Mirla, y hay gente que todavía quiere creer o transmitir que la Venezuela de los bodegones, de la supuesta privatización de las actividades petroleras o de las fulanas elecciones parlamentarias es el reflejo de una Venezuela que está mejor, que está, que yo te puedo decir, resignada o normalizándose. Yo quiero que hablemos contigo hoy, que cada uno de los venezolanos
tengamos tu testimonio de lo que es la verdad, lo que vemos todos los días, lo que está sintiendo el venezolano hoy en esta tragedia que ha traído este sistema criminal. Gracias por acompañarnos, Mirla. Bueno, muchas gracias, María Corina. Fíjate, nosotros estamos siempre, como tú dices, encima de la realidad, de la cotidianidad del venezolano. Nuestro trabajo de investigación es precisamente conocer las estructuras, por un lado la estructura cultural, lo que nos define como pueblo, y por otro lado las amenazas que el sistema totalitario va haciendo sobre esa estructura originaria, ¿no? Recordemos que el totalitarismo es transcultural, es una figura que se va metiendo en las distintas estructuras, se mete dentro, va rompiendo cada una de las estructuras culturales hasta lograr el dominio. Entonces, por supuesto, en la modernidad ha tenido una manera particular de moverse y de producir el sometimiento y la dominación, y en el mundo de vida popular venezolano también se ha metido en su estructura y está buscando permanentemente la dominación y el sometimiento de la sociedad. El sometimiento absoluto. Háblanos un poquito del estado Sucre. Tú acabas de llegar, estuviste allá un buen tiempo. ¿Qué está pasando allá en Cumaná, en Carúpano? Fíjate, hay varias cosas que tendríamos que tener en consideración. Por un lado, tenemos una economía regional completamente destruida. La gente no tiene capacidad laboral, no puede trabajar por distintas razones. Primero, el valor del salario no vale la pena. Sí, el transporte. Uno de los fenómenos o una de las prácticas propias de los fenómenos totalitarios es precisamente el aislamiento. Y eso ellos lo van practicando y lo van haciendo en cada uno de los territorios. Entonces, ¿qué ocurre? En términos de el desplazamiento es cada vez más complejo. La gente se va como metiendo en estructuras mínimas, en espacios mínimos en los que pueda ir desarrollando una actividad económica que evidentemente tiene límites, porque el límite es cuando ya el otro vecino ve que puede tener un negocio próspero a partir del emprendimiento, comienza a colapsar porque el dinero no da para todo. Y por supuesto que la mayoría de la población todavía se maneja dentro de lo que sería el dinero lícito. La gente que trabaja, la gente realmente invierte tiempo, esfuerzo en poder producir lo mínimo para poder vivir. No se va hacia el negocio ilícito de partida. Evidentemente que la dinámica propia del negocio ilícito habrá que estudiarla. Eso, sí, sobre eso hay documentos, sí, eso se puede hablar en cualquier momento. Pero digamos que centrado un poco en la estructura cultural y en lo que es el venezolano, siempre va a procurar irse. Claro, pero es cada vez más difícil, porque entonces tú ves que, por ejemplo, una costa como la de Sucre, donde prosperó la industria pesquera y donde habían plantas de enfriamiento, en Guiria, etcétera, y el puerto, eso se ha convertido en un terreno exclusivamente de contrabando de drogas, de combustible y hasta de personas. Es decir, es una... Claro, porque el sistema, ¿qué va haciendo el sistema? El sistema va creando las condiciones estructurales para obligarte. Entonces, no es un asunto, o sea, desde fuera no podemos decir, no, es que ellos han asumido o han hecho suya la práctica ilegal o la práctica no te obligan, si no sobrevives, como en el sur de Bolívar. Si no estás metido en el negocio minero, simplemente no tienes de qué vivir ni qué comer. Ahora, entonces, tú estás encontrando que la gente sigue tratando de resistirse en esta zona, porque particularmente quiero hablar de Sucre y Pari, etcétera, pero ustedes han encontrado unos alarmantes indicadores en términos sanitarios, en términos del estado de la salud y del estado de la alimentación. Uh-huh. Fíjate, en el estado de la alimentación hay mucha desnutrición en Sucre. Sucre es uno de los estados más pobres del país. A pesar que es una belleza, porque eso es un paraíso del mundo. Uno de los estados más hermosos y tiene de todo. Venezuela. Tiene de todo concentrado en un territorio pequeño.
Pero la economía sucrense está por el piso. La gente no logra realmente solventar sus problemas básicos. Primero de subsistencia y luego todos sus asuntos de salud. Por ejemplo, el tema del paludismo, que es un tema que va a abarcar prácticamente todo el estado. Nosotros tuvimos la ocasión de tener unos datos importantes en Cumaná, propiamente, en el municipio Sucre, una parroquia específica. Una parroquia que tiene 145,000 habitantes, según el censo 2011, que muy probablemente tenga esa misma cantidad porque aquí no se cuenta la migración. Exactamente. Y Sucre ha sido uno de los estados más que más afectado ha estado con el problema de la migración. Entonces tenemos 145,000 habitantes. Imagínate tú, en un ambulatorio, solamente en un ambulatorio de una parroquia que no es el único ambulatorio que existe, se registraron en 6 meses 10.500 casos de paludismo. Si tú haces la proyección a un año, son 21.000 casos. Si tú haces la proyección a cantidad de afectados por cada 100.000 habitantes, yo saqué esa ecuación. Tenemos la cantidad de 14.409 personas por cada 100.000 habitantes. O sea, es una cifra extremadamente alta. Es que no debe haber otro caso en el mundo en este momento con estos niveles de paludismo. Claro, claro. Ahora, fíjate tú. Además que estaba absolutamente acabado, extinguido, erradicado en el país. Eso, o sea, retrocedimos 50 años, ¿no? Y a estos niveles. Sí. Porque esto lo podemos conseguir en esta parroquia, pero si tú te vas, por ejemplo, a Carúpano, te vas a conseguir con la misma realidad. Sí. En todo el estado te vas a conseguir con la misma realidad. Entonces, fíjate, una de las razones que coloca el Estado es, no, pero es que el paludismo no mata. La gente ya está clara, la gente sabe, sí, el paludismo no me mata, el paludismo. Pero el paludismo me está atacando el hígado, me está atacando, digamos, órganos en el cuerpo, estoy mal alimentado. Ese es el razonamiento que aplica la gente. ¿Qué está pasando? Que sí está muriendo gente por paludismo. Puede ser que esté muriendo por una hepatitis o por alguna otra enfermedad, pero resulta que de origen lo que está es el paludismo. Y la gente lo tiene claro. ¿Cómo se está contrarrestando el paludismo la gente? En un vaso de agua colocan 3 gotas de creolina. Creolina, 3 gotas de creolina. Y eso se lo toman. Y lo que dicen es, con eso mato el parásito. Bien. No matan nada, no tienen el tratamiento adecuado, porque lo que está pasando realmente no es que el paludismo repita, porque conseguimos casos, por ejemplo, de gente que tenía 6. Una nos dijo que tenía 20 veces le había repetido el paludismo. Entre 5, 6, 10, 20 veces repetido. El asunto es que no es que repite, porque el paludismo no repite. Lo que pasa es que nunca se curó. Entonces, un paciente que tenga, que le haya dado 20 veces, según las cuentas de ellos, paludismo, es que nunca ha tenido el tratamiento adecuado para poderse curar. Entonces, esa digamos que es una tragedia. Ahora, y esta información que no solamente está desgarradora, se convierte además en indignante cuando todos sabemos que el régimen pretende esconder esta realidad. O sea, esconder, amenazar a quienes la revelan, la haga pública, para tomar los correctivos. Es decir, es parte entonces de una política de debilitamiento y sometimiento, hasta de extinción de la sociedad. Exacto, porque esto no va a aparecer en ninguna parte. Tú lo puedes conseguir el dato, puedes conseguir la realidad que está en torno a ellas, que es el estudio que nosotros hacemos. Por lo general es un estudio cualitativo, ver cuáles son las condiciones en las que está apareciendo el fenómeno, y en algún momento también los propios involucrados pueden dar alguna cifra porque estén dentro del sistema, pero tú vas a buscar las estadísticas y no las vas a conseguir. Ahora, una sociedad, hay unos niños que están creciendo con hambre, con paludismo y todo tipo de enfermedades, sin ningún tipo de atención, escondiéndose en las alcantarillas porque viene el FAE, sin educación, sin mamá. La fragilidad humana es absoluta. Entonces, son una presa muy fácil para las redes criminales de prostitución, tráfico de niños, microtráfico. Y en ese sentido, bueno,
es la destrucción de toda una generación, lo que estamos viendo en esta zona de Paria y en otras zonas del país. En ese sentido, ¿qué han encontrado? Fíjate, cuando te decía al inicio que el totalitarismo se va metiendo en las estructuras culturales, en Venezuela, al meterse con la familia, se metió con el núcleo, se metió con el centro del afecto, de la socialidad, del vivir común, porque al romper la familia va rompiendo todo el tejido social. Autoestima. El tejido social lo rompe desde dentro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Eso no solamente lo conseguimos en Sucre, lo conseguimos también en Zulia. Por ejemplo, en uno de los estudios, en el Zulia es la primera vez que aparece ese dato, pero ya comenzamos a ver que también acá en Miranda lo tenemos, que son las familias de niños solos. Evidentemente que estamos frente a una fragilidad humana absoluta y una fragilidad sobre todo cultural, porque no es simplemente colocarlo en el terreno del individuo. Por supuesto que el individuo, el sujeto, está plenamente afectado, pero está afectada la estructura donde el sujeto tiene sentido de vida, tiene sentido de pertenencia en la comunidad. Eso es lo que está afectado. Está afectada en términos sintéticos el vivir común, que es realmente, según Hannah Arendt, el espacio de la política. O sea, en Venezuela no hay en este momento espacio para la política. Lo que hay es sometimiento y dominación. Y de parte de la gente tratar de sobrevivir y contrarrestar. Yo sé que es muy difícil estimar y ustedes hablan con tanta propiedad que no quisiera forzarte a dar números si no tienes digamos, el dato cuantitativo, pero hay que tener un orden de magnitud. Es decir, yo recientemente se dio a conocer un estudio de Secodap donde hablaban de entre 800 y 1 millón de niños sin padres en Venezuela hoy en día. Producto de la migración. Esa es la cifra que está manejando Secodap, que coincide plenamente con el trabajo cualitativo que nosotros ustedes están haciendo. hacemos. O sea, ¿tú sabes lo que significa 1 millón de niños sin padres y madres? Sí. O sea, en términos de sociedad, lo que eso significa, o sea, eso implica una huella muy profunda. Un quiebre, es que hay un quiebre afectivo. A nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual. Y como sociedad eso está pasando allí y yo te lo digo como mamá, obviamente como venezolana, pero quizás sobre todo como mamá, pensar lo que significa cada día que pasa. O sea, cada 24 horas el daño es irreversible para un número gigante, cientos o miles de niños venezolanos. Cada día que pasa. Esta es la urgencia. Esto es lo que hay que pararlo y pararlo de raíz. Yo quisiera que vayamos a una brevísima pausa. Al regreso, vamos a hablar un poquito del Zulia también. Hemos hablado un poco de Oriente, lo que se está viviendo en Sucre es dantesco, lo que yo he visto en Monagas, en Bolívar, en Anzoátegui, en estos últimos meses ha sido de verdad aterrador. Y yo que me movilizo por carretera, pues bueno, tengo la vivencia, ¿sabes? De pueblo a pueblo, punto a punto, y además el deterioro, ¿no? Como esto se está acelerando frente a los que quieren decir que la cosa está mejorando. Vamos a hablar de eso y también vamos a retomar el tema de cómo el totalitarismo del siglo XXI, con este socialismo criminal, ha ido diseñando mecanismos sofisticados de control, pero lo más importante es cómo revertirlos. ¿Dónde están esas fuerzas como sociedad y como individuos que tenemos los venezolanos para plantarnos y revertir este daño? Amigos, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a seguir conversando con Mirla Pérez del Centro de Investigaciones Populares. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Celebra tu cumpleaños, fiesta aniversario o corporativa en Bueno Restaurant, donde puedas disfrutar de un ambiente agradable y degustar los más variados platos y pasapalos de la gastronomía nacional e internacional. Bueno Restaurant para gente especial como tú, en la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant para disfrutar y degustar. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con Mirla Pérez. Ella es una de esas profesionales venezolanas que produce un enorme orgullo constatar no solamente su trabajo desde el punto de vista técnico, profesional, pero desde el punto de vista de la mística, de la pasión, de la conciencia y de la responsabilidad histórica, Mirla, porque estamos viviendo un momento único en el país, ¿no? Nunca antes nos imaginamos que podía Venezuela sufrir este grado de devastación económica, digamos, infraestructura, las instituciones y sobre todo a nivel social, humano, espiritual, ¿no? Y a ustedes les toca la terrible, durísima tarea de hurgar en eso, ¿no? En el sentimiento más íntimo del núcleo familiar y del alma de tantos venezolanos a los efectos de entender estos procesos y cómo revertirlos. Yo te había pedido que habláramos un poquito del Zulia, porque obviamente con cuánto queremos al Zulia de Maracaibo y ver lo que se está viviendo allí, eso es tierra arrasada, es decir, territorio, es la somalización del país, salvo la Caracas medio fortificada que pretenden preservar como una burbuja dentro de una burbuja dentro de una burbuja. Cuando uno tiene la oportunidad de recorrer Venezuela, te das cuenta cómo efectivamente esa Venezuela feudal en la cual grupos criminales toman control y lo hacen con un propósito, que es simplemente hacer mucha plata con el hambre de los venezolanos y hacer crecer sus negocios criminales. El Zulia, ustedes han estado haciendo un seguimiento continuo. Sí, nosotros hacemos seguimiento continuo fundamentalmente en 3 parroquias, en 3 municipios. El municipio Urdaneta, en el municipio San Francisco y en el municipio Maracaibo. Las últimas informaciones que van llegando es que dicen, por ejemplo, hay una cierta, no hablan de normalización, aunque algunos tienden a utilizarlo, en el sentido que están apareciendo unos negocios que hasta ahora no habían aparecido en el Zulia. Por ejemplo, este asunto de los bodegones. El tema de la gasolina sigue estando fuerte. Sin embargo, en la zona de Maracaibo, en las últimas semanas, ha habido como una cierta mejoría. Digo una cierta mejoría porque cuando tenemos el testimonio de la gente que te va narrando esto que van consiguiendo, un poco más de gasolina, quizás unos bodegones, etcétera, las mismas personas que te van narrando ese camino te dicen, por otro lado, mira, ayer lanzaron una bomba, ¿cómo se llama? Molotov.
hay una granada. A las granadas que Las estuvieron lanzando los granadas. últimos 6 meses. Que todavía están. Contra los comercios que no aceptan La caer extorsión. en la extorsión y en las vacunas. Exactamente. Y nadie se atreve a decirlo. Nadie se atreve. Entonces, ¿qué pasa? En Maracaibo había entrado este fenómeno en menor medida, porque el fenómeno estaba muy, pero muy presente, tanto en el municipio de Urdaneta como en el municipio de San Francisco. Sin embargo, del año pasado, de diciembre para acá, el fenómeno comienza a aparecer también en Maracaibo. Entonces, allí uno se hace la pregunta, ¿de qué normalidad se trata? O sea, ahí se ve que hay como un crecimiento de los negocios que no son propiamente producto del trabajo de la gente, sino por vía de otros capitales. Bueno, y lavado de dólares, o sea, hay que decirlo. O sea, hay mucha gente de ese sector haciendo plata y plata en unos niveles obscenos. Y claro, se ven los bodegones full, pero ¿quién puede pagar eso? O sea, No, con un prohibido, sueldo, sí. con una gente que trabaja 2 y 3 sueldos para medio parapetearse, aún así no puedes pagar nada de eso. Entonces, la realidad es que es un sistema de muy cruel, porque la gente ve los productos que necesita, pero no puede ni soñar en llevarlo para No lo su puede comprar. casa. Que es lo mismo que ocurría en Cuba, que ocurre en Cuba, porque eso no creo que haya cambiado mucho. Estaban los negocios para los turistas, que eran negocios en Y para dólares. los diplomáticos. Y sí, pero para el pueblo cubano no tenía opción a nada de eso, sino al producto del campo, que es lo que estamos viendo nosotros. En este momento, por ejemplo, la gente, el pueblo, está viviendo de lo poco que pueda incluso producir en su pedacito de tierra. Ya no se usa la harina pan, ya lo que se usa, o cualquier harina procesada, sino que se usa el maíz directamente. Y así, o sea, el producto agropecuario directo sin ningún tipo de procesamiento. Ahora, ¿tú sientes que esto, que obviamente fue un diseño con el sello cubano, pero que voy más allá, yo creo que esto trasciende, pues tiene otras tecnologías, ¿no? Sí. Y ahorita Otros podemos orígenes. hablar un poquito de eso, todo el tema del control totalitario. Lo que ellos han pretendido de buscar la resignación, en primer lugar, de la gente de Maracaibo, del pueblo de Zulia, ¿cómo lo ves? ¿Tú sientes que se mantiene? Esto lo hemos hablado con Alexander otras veces. Alexander decía, no, jamás. O sea, la gente está de pie, golpeada, ¿sabes? Humillada, pero jamás se resigna. ¿Tú sientes que eso es el espíritu, a nivel espiritual, la situación del venezolano en estas zonas donde ustedes han estado haciendo seguimiento? ¿Ves algún cambio? Absolutamente. Una cosa es el dominio exterior, o sea, que el dominio fuera del sujeto, que te obliga a comportarte de una manera determinada y a meterte, digamos, en una estructura, que no logran tampoco meterlo en la estructura. Pero la gente no está resignada, la gente está luchando permanentemente. ¿Está sobreviviendo? Sí, es verdad. Si no aplica una gran voluntad en poder conseguir los recursos, sencillamente se mueren de hambre y se mueren de mengua de salud, cualquier otra condición, pero la gente no está resignada. Por ejemplo, el Observatorio de Conflictividad Social este año cerró con 16.739 protestas el más a alto de la nivel historia. Nacional. El más alto de la historia. Exactamente. El año pasado fueron 12.715. ¿Esto qué te revela? Esto te revela que la gente está insumisa. O sea, Totalmente. puedo tener problemas para conseguir todos los recursos, porque Pero todos los recursos tengo jamás problemas. me voy a Pero resignar. no está resignada. Mira, tenemos que ir a una breve pausa. Al regreso, yo quiero que hablemos sobre tu artículo, El terror, un capítulo del totalitarismo, que lo publicaste hace poquito, por ahí como el 9 de enero, y tu definición del Estado criminal totalitario y sus mecanismos de control, desde lo militar a lo comunitario. Vamos a hablar un poco sobre eso para ver qué tanto le está funcionando a estos criminales el control real de la sociedad venezolana y cómo ahora sí combatirlo. Ok, vamos a una brevísima pausa, amigos. Regresamos conversando con Mirla Pérez del Centro de Investigaciones Populares. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. En la Casa del Jabón puedes adquirir jabón, lavaplatos, cloro, enjuague y más, de recarga y fabricación propia. Lleva tu envase y compra lo que necesitas. Eso sí, de primera calidad y al mejor precio del mercado. Comprueba mi humilde recomendación en la Casa del Jabón, en La Candelaria, Avenida Universidad de Monroy Atracabordo. Y pregunta, ¿qué es el exterminador? La Casa del Jabón tiene la solución. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Y yo te quité tu título más importante, guerrera del teclado. Tú calificas a mucha honra. Porque nos ha quedado eso para también como forma de resistencia. Si estamos frente a una guerra no convencional, efectivamente la opinión pública y la mente, el alma de cada venezolano es el principal campo de lucha y de victoria. Y allí por eso la palabra es tan importante. Y tú decías en tu artículo El terror, un capítulo del totalitarismo, que publicaste el 9 de enero, lo siguiente: en la realidad venezolana hay un punto en el que confluyen el terror, control, eliminación y sometimiento, que se deriva del poder malandro y de la coacción política. Esta confluencia nos lleva a ubicar la naturaleza del Estado como criminal totalitario, desde lo militar hasta lo comunitario. Vamos a enumerar las distintas cosas, procesos, políticas, organismos que son mecanismos de control y que quizás no hemos hecho el mapa completo. Tú me lo decías al principio del programa, las epidemias son también un mecanismo de control, o sea, no son casualidad. Los tipos no las combaten y tienen a la población muriéndose porque quieren una sociedad diezmada y debilitada. Entonces, podemos hablar de esos distintos mecanismos de control a nivel de la comunidad y del individuo. Sí, fíjate, el artículo, cuando escribí el artículo lo hice inspirada en un caso que había ocurrido en el municipio de Urdaneta. En el Zulia. En el Zulia. Dos señores jóvenes de 35 y 38 años, fueron eliminados por los mecanismos de extorsión. Ellos estaban en su casa, llegó el extorsionador, ellos se negaron por conciencia, o sea, estaban cansados de vivir oprimidos y sencillamente toman la decisión de no pagar. Eso fue un acto, yo lo califico como un acto supremo de libertad. Por supuesto, con las consecuencias tan terribles y tan dramáticas que vivieron, porque ellos se niegan a pagar la extorsión y el crimen organizado llega a su casa, a la casa de los dos, vivían separados, y los mata frente a su familia. A uno lo mató regando las matas frente a sus hijos pequeños. Los eliminó sencillamente porque habían decidido, porque además la ecuación que sacaban estos jóvenes era: hoy pago, bien aislados, asegurar que cada uno de los grupos que tiene hegemonía en el sector va a permanecer teniendo su hegemonía. Y su hegemonía no lo hace únicamente por los factores propiamente comunales de coacción, como por ejemplo son los consejos comunales, las cajas clave, la jefatura de calle, que son fundamentales. Realmente el soviet
en este momento todo el poder para los soviets es el mecanismo del CLAP. El CLAP tiene toda una estructura organizativa. Está el CLAP, que es la repartición de las cajas, y detrás de la repartición de las cajas tiene el jefe de calle, y detrás del jefe de calle tienes el jefe de las VC, detrás del jefe de las VC tienes la milicia. O sea, digamos, es un organismo bien compacto y de mucho poder. Es realmente el soviet de este momento. Va sustituyendo por vía de la práctica a lo que sería el Consejo Comunal, que era más bien un aparato comunal político. Sí. En este caso no. Ahora, lo que estamos viendo es entonces que las enfermedades y epidemias se convierten y son útiles al régimen en una pretensión de sometimiento de la población. El hambre y el control de la voluntad y el arrebatar la dignidad humana para simplemente poder alimentar a tus hijos se convierte en un mecanismo intencional de control y sometimiento. La separación de la familia. Es decir, que se vayan las madres, que se vayan los hijos mayores, que los abuelitos no tengan nietos, es parte de un mecanismo de debilitamiento afectivo, espiritual. De la estructura. Entonces, ¿cómo se combate esto, Mirla? Dada la situación que ya existe. O sea, un régimen criminal reconocido como tal por todo Occidente, todos los países democráticos de Occidente, y obviamente con sus graves problemas internos, porque a pesar de cómo fanfarronean, mi convicción es que este régimen está más fracturado que nunca. Es decir, las familias de mafias criminales que lo conforman están realmente confrontadas y están pasando a aceite, realmente, porque entre otras cosas las sanciones están dando resultados y se van a intensificar. Pero esa es, digamos, la visión, digamos, geopolítica macro de las fuerzas que se están enfrentando. Pero a nivel individual, ¿cómo podemos cada uno de los venezolanos plantarnos y enfrentar un aparato que tú sientes que se te metió hasta en tu cama, en tu nevera? De hecho, el pueblo lo hace. Cuando te decía en la parte anterior la cantidad de protesta que ha habido este año y la que hubo el año pasado, te habla es que un hay, síntoma, claro. Sí, señor, que hay insumisión. La gente es desobediente en su estructura. El repliegue hacia la cultura, hacia lo que nos hace fuerte, es una de las vías interesantes a transitar y que la gente la está transitando. ¿Qué nos hace fuerte como venezolanos populares? Nos hace fuerte la familia, nos hace fuerte el afecto, nos hace fuerte el hecho de luchar por el otro, de que el otro sea el sentido de la vida para poder salir de esto. Que es una gasolina que está haciendo fuerza hoy enorme en la población venezolana. El gran deseo de volver a encontrarse con familiares y amigos. La gente quiere, y eso es una de las cosas que va apareciendo en todos los estudios, que se hable con la verdad. O sea, no es pintar un escenario posible utópico. Utópico es sin lugar, no. Quiero un escenario real que realista. Podemos construir, que no es a corto plazo, que no tiene una salida mágica, que es una construcción permanente. La gente está en eso. Y lo dice cuando tú te metes, por ejemplo, a ver cuál es la dinámica, la trama que está en torno a una protesta específica. Por ejemplo, en Sucre nos sorprendió gratamente cuando nos encontramos con un grupo que nos narró cuál era la dinámica, la trama que estaba detrás del cierre de la vía protestando por el gas. Tú ves en esa gente fuerza. Ves en esa gente disposición a cambiar. Te dicen, no, es que entre todos nos reunimos, decidimos no permitir que nos sigan quitando el gas y vamos hacia la calle y la tomamos y hacemos que el poder venga y tengamos lo que estamos requiriendo. Sí, así sean sus pequeñas victorias. Pequeñas victorias que pueden ser grandes victorias. Así en el es. sentido que el político, en la misión del político es hacer que estas pequeñas victorias se entrelacen Y tengan la trascendencia en la lucha. Exactamente. Porque al final
por más que efectivamente se te va la vida y tiene la importancia que tiene un evento de esta naturaleza que te resuelve tu coyuntura, si algo estamos claros todos los venezolanos es que esto no va a cambiar y nuestras familias no se van a reunificar hasta tanto no cambiemos el sistema totalitario. Y el sistema totalitario hay que desmontarlo de raíz. Sí. Y ha costado mucho entenderlo, porque fíjate cuánto costó para que hace unos años incluso se le llamara dictadura a este sistema, y hoy nos damos cuenta que no lo es y que no se debe llamar dictadura. Es algo muy distinto. La dictadura controla los espacios públicos, el sistema totalitario, como tú lo describes, se te mete en tu cama. O sea, y no solamente quieren obediencia, quieren entusiasmo, fervor. Es decir, es brutal en términos de la destrucción de la voluntad del ciudadano. El país lo vive, aunque algunos vivan quizás en burbujas, como Caracas se ha convertido, todo el mundo tiene un familiar o un amigo. Y los que viajamos por el interior traemos la información de lo que es la realidad del país, como ustedes lo hacen. Una Venezuela que feudalizándose, como decía el padre Alejandro Moreno, se disolvía como nación. Y esto es lo que estos tipos quieren, fragmentarla, dividirla, sí, ¿no? Entonces, esto hay que combatirlo y hay que hacerlo con fuerza, Mirla. Y la fuerza empieza por la fuerza moral. Y tú lo has dicho, la gente está tan clara que te dice, háblame con la verdad. Tú sientes que a pesar de esa devastación que hemos visto moral en el régimen, que eso no nos sorprende a nadie porque son unos saqueadores criminales, pero que se ha visto también en otros sectores de la sociedad, incluso de lo que se llamaba la oposición, ha afectado anímicamente al ciudadano, desmoraliza o más bien te ayuda a poner los pies sobre la tierra y sentido de la realidad. ¿Cómo lo percibe? La gente tiene mucha rabia. En ocasiones, de hecho, cuando uno a veces abre un grupo focal, lo primero que aparece es la palabra odio. Pero no odio, y en eso hay de verdad que hay una gran esperanza, porque no es odio al que está a tu lado, es odio al que ha ocasionado esto, el origen del mal, digamos, ¿no? Se van hacia el sistema e identifican el origen del mal en el sistema, no en el otro. Si no pasamos esa línea, yo creo que pudiéramos todavía salvarnos de alguna guerra civil. Porque la gente está identificando dónde está el origen. Eso produce rabia y, por otro lado, produce cohesión comunitaria, en el sentido de que el que está conmigo, el que me da la fuerza para poder contrarrestar el sistema del mal que me está sometiendo. Entonces, claro, hay mucha rabia, hay mucho odio hacia el sistema. El sistema crea, aunque su propósito es el dominio y el sometimiento, entre más trata de dominar y someter, va produciendo en la gente, en términos particulares, en términos psicológicos, sí, una reacción adversa. O sea, en lugar de hacer que te someta, lo que te hace es que, concha, le voy a tener que decir que sí, pero realmente es no. Y se lo voy a cobrar. Cuando pueda, se lo voy a cobrar. Y sí, te lo voy a cobrar con el otro. Y cuando tengo la oportunidad, como ocurrió en Sucre, tengo la oportunidad de aliarme con mis vecinos y tomar una calle y someterte, porque necesito el servicio y tú tienes que venir para acá y obligar al sistema a que provea el servicio, en ese momento sienten un gran triunfo. Ese es el momento, o sea, ese momento de triunfo es el momento de ver cómo la tela de araña. Tú vas haciendo puntos de conexión. Claro, de conexión en toda la sociedad. Y eso es verdaderamente la rebelión ante el sistema totalitario. Es decir, si logramos que efectivamente la vocación común alrededor de un conjunto de valores, que entre otras es la convivencia, la convivencia democrática, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, en el marco de las libertades individuales, bueno, nos habremos salvado, porque yo estoy convencida que las fuerzas externas están operando en términos de terminar de aislar y fracturar el sistema, el régimen,
pero la fuerza interna fundamental que emana de lo que cada uno de nosotros somos y queremos para nosotros y nuestros hijos es la más importante de todas. Claro, porque en este espacio, en nuestro espacio, es el espacio de la pluralidad, de la diversidad, es el espacio de la política. Mientras que del otro lado no es el espacio de la política, es el espacio de la dominación, es el espacio de la criminalidad, y eso frente a esto otro se queda. Mira, la semana pasada nosotros tuvimos, Mirla, me ha encantado que estuvieras aquí, un encuentro con líderes de todos los estados del país, líderes de 20 con posiciones de verdad de mucha responsabilidad en sus respectivos municipios. Yo me sentí tan orgullosa porque aquí venía gente desde el Delta hasta el Zulia, de los Andes, de los llanos, de la costa, y cada uno con ese enorme, digamos, orgullo de representar sus gentilicios, sus tradiciones, etcétera, sus planes, su visión, pero con la convicción común de que es nuestra responsabilidad, nuestra por encima de todo, salvarnos. Y ello implica un enorme proceso de formación, de debate, de ideas y de prepararnos para lo que va a ser la reconstrucción de este país. Yo me siento tan orgullosa de los testimonios que allí vimos y de darnos cuenta que además se han aprendido las lecciones, ¿no? De cómo se combate el totalitarismo y en nuestro caso, obviamente tú lo has dicho, con la verdad, con instituciones sólidas que aseguren que exista justicia y que se acabe la impunidad y que los que han obrado mal paguen frente a la sociedad y frente a las leyes. Y por supuesto, dejando atrás todas las ideas del socialismo, el centralismo y la dependencia que tenían un Estado rico y una sociedad pobre y dependiente. Es al revés, un ciudadano rico y un Estado a su servicio. Mientras más grande el Estado, más chiquito el ciudadano y viceversa. Yo creo que esto lo tenemos súper claro. Así que Venezuela nunca como hoy, paradójicamente, a pesar de la tierra arrasada y las instituciones devastadas, hemos tenido una oportunidad que pocas veces se le presenta a las sociedades, que es construir desde sus fundaciones, con unos pilares éticos y republicanos muy sólidos, una sociedad que promueva eso, el mérito, el trabajo, la excelencia, la solidaridad y la riqueza, sí, porque hay que decirlo con todas sus letras. Queremos un país de gente rica en todos los planos. Mirla, de verdad que no sabes lo que te agradezco. Ya tenemos justo a Pedro aquí. Yo te voy a invitar para que escuches unos minutos, porque hablando de esa resiliencia, de esa creatividad, de ese amor por su país, de esa entrega, de esa capacidad de hacer una organización con las uñas, pero aún así crecerse y incorporar a los mejores, quise compartir estos minutos, invitarlo el día de hoy, nada más y nada menos, a Pedro de Mendonca. Él es periodista, tiene un máster en liderazgo, gobernabilidad y gobierno, es el coordinador estatal de 20 Guárico, pero además hoy Guárico cumple 172 y ha montado una campaña que ha revolucionado a los guariqueños en Venezuela y alrededor del mundo. Pedro, ¿cómo está la celebración allá en Guárico? ¿En qué parte de Guárico estás? En Calabozo, un gusto saludarlos y bueno, estamos en plena celebración, en plena conmemoración, un encuentro ameno, un encuentro con bailes, un encuentro con joropo, un encuentro repasando la historia y sobre todo viendo el camino que vamos a tomar en libertad. Pedro, yo estaba leyendo en Facebook una reflexión que hacías en estos días a propósito de todo lo que has vivido y perdóname que comente así por la radio un párrafo muy personal, pero fuiste tú quien lo puso en Facebook, así que no respondo. Donde decías, cuando adolescente decidí irme de aquí porque para mí quedarme en estos montes era un bochornoso acto de atraso. Me fui, estudié, me preparé, me cayeron diluvios de golpes y aprendí muchísimo. Y regresaste al monte. Así es. Cuéntanos. Así es. Porque mira, al final, bueno, nada, yo me fui para Caracas, llevé golpes en Caracas, me fui después a España a estudiar. Estudiaste en Europa. Como parte del equipo de prensa, de tu equipo de prensa, aprendí a conocer Venezuela y cuando uno conoce a la gente de los otros gentilicios, de los otros estados, uno también aprende a conocerse uno mismo. Entonces, conociendo los otros estados de Venezuela, en ese análisis comparativo también aprendí a conocer mejor el Guárico en el que yo nací. Y me di cuenta que definitivamente Guárico es un gran estado, que ciertamente sí ha sido una tierra atrasada, porque bueno, lamentablemente muchos adolescentes, como yo tomé la decisión en su momento,
decidimos irnos a Maracay, a Caracas, a Valencia, donde sí había oportunidades para los profesionales, pero al final, como te digo, aprendiendo, llevando golpes, yo dije, bueno, en el país libre que yo quiero, en el país federal que yo quiero, en el país con las regiones poderosas, la gente buena tiene que estar en las regiones, tiene que sentir las regiones, tiene que proyectar su vida y su familia en las regiones. Y es por eso que desde que llegué de España, me regresé para Calabozo, para Guárico. Oigan esto. Mira, estás como una locomotora. Yo sé que estás ahí, toda la gente busca esperándote. Pero mira, él anda así, por cierto. Él anda en carrito, con la hamaca se le echa al hombro y está parándose en todos los pueblos y las ciudades de Guárico buscando gente buenísima y armando unos equipos extraordinarios. Pero miren, yo tengo que contarles que efectivamente cuando regresa Pedro de estudiar su posgrado allá en España, yo le digo, bueno, Pedro, todo lo que aprendiste, mira, que hay todas estas posibilidades en la Organización Nacional en mente, tú eres periodista, ahora que quieres ser jefe de comunicaciones, etcétera. Y él se me queda así mirando, ¿qué? No. Yo me regreso para la Venezuela profunda. Yo, ¿cómo es la cosa? Y se fue, y se lo tragó al monte, porque ya no has vuelto para acá. Ahora nos lleva a nosotros a recorrer Guárico, a comernos el mejor casabe del mundo en los esteros de Camaguán, a los atardeceres con el sol de los venados, ¿verdad? Y con el queso más delicioso. Que ya voy a publicar, por cierto, una historia ahorita en mi Instagram de un palo a pique buenísimo que nos hizo una gente aquí en Calabozo. ¿Un qué? Un palo a pique, arroz, eso es arroz con frijol. Ah, claro, no te... Bueno, yo no... Y bueno, con casabe, del mejor casabe de Venezuela. De Camaguán, que hay un clúster de casabe. ¿Ah? Hoy este día, este 11 de febrero, más que una fecha de un aniversario de un estado, además hoy nos están acompañando en este encuentro aquí en Calabozo, en la Plaza de las Mercedes, estados como Gustavo Torrealba, cantante sanjuanero, digamos que está innovando con el joropo, metiéndole viola, violoncelo y violín, abriendo. Tienes que escuchar eso es espectacular, ese chamo es súper talento. Y también nos acompaña la gente de Ecolandi Venezuela, que es una pareja de esposos que decidieron emprender su propio proyecto de viajar por toda Venezuela, y ella, la mujer, es de aquí de Calabozo, y hoy nos están acompañando, pues hablando precisamente de las bondades en términos comparativos que tiene Guárico con respecto a otros estados. Y al final, bueno, más allá, como te decía, más allá de una fecha, más allá de una fundación de un estado por medio de un decreto, lo que hoy, el encuentro que hoy aquí al que vinimos es un evento sobre pasiones y convicciones. Mira, mi papá, portugués de pura cepa, hoy lamentablemente por la crisis tuvo que regresar, pero una de las cosas que me enseñó desde chiquitico es que no hay ningún comienzo fácil. Y yo creo que esa ha sido una de las claves para, estando yo aquí en Guárico, solo, sin ellos, gracias a ese aprendizaje que he aprendido a asociar todo tipo de dificultades. La recomendación que yo le doy a todo el mundo, mira, Venezuela no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Guárico no va a ser un estado de grandeza por una línea que nos mandes tú o que nos mandes de allá de Caracas. Guárico va a ser lo que los guariqueños queremos que sea. Guárico va a ser grande si trabajamos parejo para ello. Y Venezuela y Guárico se va a transformar si yo como individuo me transformo. Y ese es el gran desafío, esa es la gran vida que yo he decidido tener, alejarme de la zona de confort, quedarme aquí en el estado, organizarme con gente buena para construir poco a poco equipos políticos de altura como lo hemos logrado, y ahí sí, desde el poder, transformar el estado y transformar vidas de seres humanos. Ese es el gran sueño que nos persigue. Por eso te digo, esto es una fecha de convicción, de pasión, y mi recomendación a personas que sean guariqueñas o no es a que se fijen siempre un sueño, un objetivo, y vayan tras él. Mira, cuando tú fijas un objetivo, el universo conspira para impedirte que lo logres. Pero bueno, si tienes claro ese objetivo, las dificultades van a ser solamente un aderezo en este camino por lograrlo. Así que en este objetivo que nos hemos trazado, no solamente yo, sino mucha gente aquí en Mente Venezuela y Guárico, de tener un estado de grandeza, aquí estamos. Y hoy en esta fecha, reivindicando este orgullo de ser Guárico. Desde arriba con toda su magnitud, pero que estén allá celebrando los 172 años de Guárico es enorme. Es enorme y es lo que nos da la seguridad, como tú dices, que esta lucha la ganamos nosotros y tendremos una nación próspera, una nación buena, una nación de familias que se reencuentren, una verdadera nación rica. Mirla, gracias. No sé si quieres enviarle un mensaje a la gente de Guárico este último minuto que nos queda. Bueno, felicitaciones a esos guariqueños, pues son 172 años, está muy bien.
Y bueno, adelante, seguir adelante, que es lo que nos queda, pues. Así es, amigos. De verdad que fue un placer enorme compartir contigo, Mirla. Quiero transmitirle Gracias como todas las semanas a los venezolanos que nos escuchan que sí, son las horas más oscuras, pero son las horas donde demostramos lo que somos capaces de hacer los venezolanos. Y yo tengo la absoluta convicción, no solo que los vamos a sacar a todos los criminales y corruptos, sino que vamos a haber aprendido. Son lecciones indelebles en el alma, en la conciencia, en el corazón, y que a la larga nos harán no solo una mejor sociedad, sino también mejores personas. Así que Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y a Pedro Mendonca, a toda la gente de Guárico en su 172 aniversario, mi cariño, y nos vemos muy pronto allá en la Puerta del Llano, en el corazón de Venezuela. Dios los bendiga y hasta el próximo martes contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.